En el vasto mundo del anime, el género de fantasía ha sido uno de los más prolíficos y diversos, desde aventuras épicas hasta historias de supervivencia. Los mundos de fantasía suelen estar poblados de héroes, monstruos, magias y paisajes místicos. Animes como Sword Art Online, Re:Zero, The Rising of a Shield Hero nos han mostrado versiones clásicas y modernas de este género, donde protagonistas son transportados o se encuentran inmersos en mundos plagados de desafíos sobrenaturales, enfrentando no solo criaturas mortales, sino también luchas internas, traumas y decisiones morales que definen su viaje. Sin embargo, muchos de estos animes tienden a seguir ciertas convenciones comunes: el héroe destinado para grandes hazañas, los monstruos como obstáculos a superar en su camino hacia la grandeza, y una narrativa donde la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Si bien la crudeza y los momentos de tensión están presentes, la trama tiende a enfocarse en la superación personal y el crecimiento de los personajes, permitiendo momentos de alivio y siendo más cómico que otra cosa. Es aquí donde entra Goblin Slayer, una serie que, aunque comparte la ambientación de fantasía y los elementos característicos del género, adopta un enfoque mucho más crudo y realista. Por ello mismo me parecía sumamente interesante realizar este video, hablando de los aspectos a destacar que tiene el anime. Así que, sin más que agregar, la primera temporada de Goblin Slayer nos presenta un oscuro mundo de fantasía donde los aventureros se enfrentan a diversos monstruos y criaturas, pero los goblins, considerados una amenaza menor, son subestimados por la mayoría. La historia se centra en un personaje conocido como Goblin Slayer, un aventurero de rango plata que ha dedicado su vida a erradicar goblins, criaturas despreciadas por muchos aventureros debido a su baja dificultad, pero que él ve como una amenaza letal. La temporada sigue su lucha incansable sobre estos seres, así como su interacción con otros aventureros que poco a poco se unen a su misión. La historia comienza cuando una joven sacerdotisa se une a un grupo de aventureros novatos para cumplir su primera misión: eliminar goblins en una cueva cercana. Subestimando a los goblins y mal preparados, el grupo cae en una trampa. Los goblins, que son crueles y brutales, violan y matan a los miembros del grupo de aventureros. Justo cuando la sacerdotisa parece estar al borde del mismo destino, un misterioso hombre conocido como Goblin Slayer aparece, equipado con armadura, conocimiento y una absoluta falta de piedad hacia los goblins, eliminando a los goblins de manera rápida y efectiva y salvando a la sacerdotisa. Este primer episodio establece el tono brutal y crudo de la serie, donde se refleja la verdadera amenaza que los goblins representan y cómo los aventureros inexpertos pagan un alto precio por subestimarlos. Goblin Slayer, con una actitud fría y calculadora, se convierte en el héroe oscuro de la historia, guiando a la sacerdotisa y mostrándole la verdadera naturaleza de su lucha. A lo largo de la temporada se revela el pasado trágico de Goblin Slayer. En su juventud vio cómo su aldea era destruida por goblins y cómo su familia y amigos fueron asesinados o peor. Esta experiencia traumática marcó su vida para siempre, impulsándolo a hacer de la casa de los goblins su misión exclusiva. A diferencia de otros aventureros que buscan fama o fortuna, Goblin Slayer vive solo para exterminar a estas criaturas, empleando tácticas despiadadas y metódicas para hacerlo. Su obsesión por los goblins lo aísla del resto de la sociedad y de otros aventureros, quienes lo ven como alguien extraño o excéntrico por centrarse únicamente en una amenaza menor. A medida que la historia avanza, Goblin Slayer comienza a formar un pequeño equipo de aventureros que lo acompañan en sus misiones. Aparte de la sacerdotisa, quien decide seguirlo después de ser salvada, se le unen la arquera elfa, el chamán enano y el lagarto sacerdote. Cada uno de ellos aporta habilidades distintas que complementan las tácticas de Goblin Slayer, y juntos forman un grupo equilibrado para enfrentar las crecientes amenazas del goblin. El equipo no solo combate a los goblins, sino que también sirve como un punto de conexión emocional para Goblin Slayer, quien comienza a abrirse, aunque de manera limitada, a los demás. La relación con la sacerdotisa es especialmente importante, ya que ella representa una influencia más empática y moral en su vida, a menudo suavizando su enfoque brutal hacia el combate. A lo largo de la temporada, el equipo de Goblin Slayer se enfrenta a diversas misiones, desde erradicar pequeñas bandas de goblins en cuevas hasta enfrentarse a goblins más organizados y letales. Uno de los momentos más tensos ocurre cuando descubren una tribu de goblins liderada por un goblin chamán, una criatura más inteligente y peligrosa que los goblins comunes, lo que obliga a Goblin Slayer a emplear tácticas más elaboradas para derrotarlos. Sin embargo, aquí tocamos un punto interesante a mi entender: el protagonista de la obra, el Goblin Slayer. Goblin Slayer es un personaje único en el género de fantasía. A diferencia de muchos héroes que buscan poder, fama o un destino grandioso, su única motivación es destruir goblins. Esta obsesión lo define por completo, moldeando tanto su personalidad como sus acciones. Desde el inicio se muestra como un hombre reservado, frío y extremadamente calculador, cuya vida gira exclusivamente en torno a exterminar a estas criaturas. Su sentido del deber es casi obsesivo y no busca reconocimiento ni gloria, limitándose a aceptar misiones relacionadas con goblins, aunque sean de bajo nivel y mal pagadas. Goblin Slayer es un personaje marcado por un trauma profundo. Ya
vimos que en su infancia destruyeron su aldea y masacraron a su familia. Este evento fue el que desencadenó su odio implacable hacia estas criaturas y lo llevó a dedicar su vida entera a cazarlas. Tiene poco interés en relaciones sociales o en aventuras heroicas. Para él, el objetivo es claro y no hay desviaciones: acabar con todos los goblins del mundo. La obsesión de Goblin Slayer con los goblins va más allá del simple deseo de venganza. Él es consciente de que aunque la mayoría de los aventureros desprecia a estas criaturas por considerarlas de bajo nivel, los goblins son una amenaza constante y brutal, especialmente para las aldeas desprotegidas. Esta diferencia hacia los goblins en el gremio de aventureros refuerza más su convicción de que él es el único dispuesto a enfrentarlos seriamente. Para Goblin Slayer, los goblins no solo representan su trauma personal, sino también una amenaza subestimada que puede causar horrores si no se controla. A lo largo de la primera temporada, Goblin Slayer experimenta una ligera pero significativa evolución como personaje. Aunque inicialmente se presenta como alguien completamente solo y desconectado emocionalmente, la relación con la sacerdotisa y los otros compañeros de aventuras comienza a suavizar su postura. Si bien sigue siendo frío y reservado, empieza a abrirse, mostrando pequeñas señales de que valora la compañía y la ayuda de los demás, aunque de una manera muy sutil. Al final de la temporada vemos a un Goblin Slayer que, aunque sigue fiel a su objetivo, ha comenzado a entender el valor de las relaciones y el trabajo en equipo, permitiendo que otros se acerquen más a él y sin perder de vista su misión principal. Y también esto nos hace ver cómo son los goblins. Los goblins de Goblin Slayer son criaturas que, aunque en apariencia pueden parecer insignificantes o débiles en comparación con otros monstruos de fantasía, se presentan como una de las amenazas más crueles y despiadadas de la serie. En lugar de ser simples adversarios a derrotarlos, los goblins son retratados como entidades cargadas de brutalidad y maldad, capaces de causar un sufrimiento inconmensurable, especialmente a las aldeas y aventureros inexpertos que subestiman su peligro. Los goblins en este anime son pequeños, de baja estatura y generalmente de aspecto deforme, con piel verdosa y rasgos faciales grotescos. Son físicamente más débiles que muchos otros monstruos del mundo de Goblin Slayer, pero su verdadera amenaza radica en su número, astucia y crueldad. Aunque carecen de inteligencia avanzada, los goblins son hábiles cazadores en grupo y no dudan en usar emboscadas y tácticas sádicas para atrapar a sus víctimas. Además, se adaptan rápidamente a su entorno y pueden robar armas y equipos de sus víctimas para usarlas a su favor, lo que los hace aún más peligrosos en combate. Lo que lo distingue a los goblins de otros monstruos es su sadismo. A lo largo de la serie se muestra repetidamente que disfrutan torturando y violando a sus víctimas, en especial a mujeres humanas o elfas. Este nivel de brutalidad es lo que da a los goblins su reputación como los verdaderos monstruos de la serie, a pesar de su apariencia inicial inofensiva. Los goblins en Goblin Slayer son la encarnación del horror más visceral. La serie no se detiene al mostrar los actos atroces que cometen, lo que los convierte en una representación del mal puro y crudo. La brutalidad de los goblins no es simplemente física, sino que también afecta psicológicamente a tanto a los personajes como a nosotros lo que vemos. El mal que representa es primitivo y caótico. Su única motivación es satisfacer sus deseos sádicos y destructivos. Este horror está muy presente desde el primer episodio, donde una banda de goblins embosca a un grupo de aventureros novatos, donde se incluye a la sacerdotisa. La escena de violencia extrema y el terror que infunden son claves para entender el tono oscuro de la serie. Goblin Slayer usa a los goblins no solo como antagonistas, sino como símbolo de horror omnipresente en un mundo donde el mal puede surgir incluso de las criaturas más subestimadas. En muchas historias de fantasía, los goblins suelen ser representados como criaturas débiles. En títulos como El Señor de los Anillos o World of Warcraft, los goblins son criaturas mezquinas, astutas y a veces hasta cómicas. Pocas veces se le toma en serio como una amenaza a gran nivel. Sin embargo, en Goblin Slayer, los goblins adquieren un papel mucho más siniestro y letal, destacándose de la mayoría de sus representaciones en otros medios. En resumen, los goblins de Goblin Slayer redefinen lo que significa ser un monstruo en el género de fantasía. Su crueldad y el mal puro que representan los colocan en una liga aparte, transformándolos en antagonistas verdaderamente memorables y terroríficos, en lugar de simples obstáculos de poca importancia. Y esto nos hace ver uno de los puntos sumamente destacados de la serie: su enfoque oscuro y realista. El enfoque oscuro y realista es uno de los elementos más distintivos que separan a esta serie de otros animes de fantasía. Mientras muchas historias de este género tienden a embellecer la violencia o suavizar sus consecuencias, Goblin Slayer presenta un mundo cruel, brutal y lleno de peligros reales, donde la violencia tiene consecuencias tangibles y devastadoras. Este enfoque sombrío no es solo una característica estilística, sino que una parte fundamental de la narrativa, que refuerza los temas de supervivencia, trauma y la lucha contra un mal sin romanticismo ni idealización. La violencia extrema es una parte integral de Goblin Slayer y, lejos de ser gratuita, sirve para resaltar lo peligroso y despiadado que es el mundo en el que viven los personajes. La crudeza también refuerza el trauma del protagonista, Goblin Slayer, y su obsesión implacable por erradicar los goblins. Cada enfrentamiento con goblins es un recordatorio constante de la fragilidad humana frente a la crueldad de estas criaturas. El enfoque brutal de Goblin Slayer tiene un fuerte impacto emocional en los personajes, especialmente en aquellos que se ven directamente afectados por la violencia de los goblins. La sacerdotisa, por ejemplo, comienza como una aventurera novata llena de esperanza y energía, pero después de su primer enfrentamiento
enfrentamiento con los goblins queda traumada por la brutalidad de la experiencia. A lo largo de la serie, este trauma permanece latente, moldeando su crecimiento y su relación con Goblin Slayer, y muchos otros personajes, sobre todo femeninos, tienen el mismo trauma. En resumen, Goblin Slayer adopta un enfoque oscuro y realista que usa la violencia extrema como una herramienta narrativa para mostrar las consecuencias de la crueldad y el horror que enfrentan los personajes. Este enfoque ha tenido un impacto profundo en todos nosotros, creando divisiones entre quienes aprecian la honestidad brutal de la serie y quienes consideran que sus métodos van demasiado lejos. Siendo completamente sincero, el primer capítulo a mí me disgustó. Siendo completamente sincero. No me lo esperaba. Entonces, a este punto quiero decir que Goblin Slayer sinceramente me sorprendió para mal en un primer momento, pero para bien a medida que avanza la historia. Creo que es un enfoque nuevo que me parece sumamente interesante para poder verlo. Uno de los aspectos más interesantes de Goblin Slayer es cómo utiliza el sistema de fantasía clásico en su narrativa, mezclando influencias de juegos de rol tradicionales como Dungeons & Dragons, con los tropos clásicos del género, pero aplicándolos a un entorno mucho más oscuro y realista. Aunque a primera vista parece un anime de fantasía más, rápidamente se hace evidente que la serie toma elementos familiares y los representa de manera distinta, subvirtiendo expectativas mientras sigue respetando las bases que han hecho de la fantasía un género tan popular. Muchos animes de fantasía como Sword Art Online, Re:Zero o The Rising of a Shield Hero presentan mundos de magia, monstruos y héroes donde los protagonistas suelen marcarse en misiones épicas, enfrentándose a grandes amenazas con el destino del mundo en juego. Estos animes frecuentemente siguen estructuras de aventura heroicas con un enfoque con el crecimiento de poder, la construcción de harems, relaciones románticas, la exploración de mundos vastos, bla bla bla. En comparación, Goblin Slayer adopta un enfoque mucho más centrado y oscuro. La serie evita las grandes épicas heroicas y se concentra en una sola misión, la exterminación de tal aberración. No hay un héroe destinado a salvar el mundo ni una amenaza cósmica en el horizonte, solo un protagonista obsesionado con eliminar una amenaza menor, entre comillas. Este enfoque minimalista contrasta con la tendencia de otros animes de fantasía a crear enormes mitologías y aventuras de gran escala. Goblin Slayer muestra la parte sucia y peligrosa de las aventuras, donde incluso las criaturas más insignificantes pueden ser mortales y devastadoras. Y claramente Goblin Slayer está inspirado en Dungeons & Dragons. El sistema de clases, la forma en que los personajes se refieren a sí mismos y los monstruos, así como la estructura de las misiones, evocan directamente en el sistema de rol de mesa. Cada personaje principal en el anime tiene un rol específico, como lo harían en una partida de Dungeons & Dragons. Goblin Slayer es el guerrero especializado, la sacerdotisa es la curandera del equipo, la arquera elfa es la especialista a distancia, el chamán enano es un lanzador de conjuros de apoyo y el lagarto sacerdota combina habilidades de combate con magia espiritual. El anime también representa la idea de que las decisiones estratégicas son tan importantes como la fuerza bruta, algo muy propio de los juegos de rol. Y hablando de ello, Goblin Slayer juega con muchos tropos clásicos del género de fantasía, a veces respetándolo y otras veces subvirtiéndolos de manera drástica. En muchos animes y obras de fantasía, el protagonista es un héroe destinado a realizar grandes hazañas y salvar el mundo. En Goblin Slayer, como ya dijimos, es exterminar goblins. No tiene grandes ambiciones ni busca fama. En la fantasía tradicional, los goblins suelen ser vistos como criaturas débiles y fácilmente derrotables. En Goblin Slayer vemos que son capaces de destruir vidas y causar horror si se les subestima. El equipo de Goblin Slayer sigue siendo uno de los arquetipos clásicos de los juegos rol y fantasía, como ya dijimos. Sin embargo, en otras historias estos personajes podrían embarcarse en misiones heroicas para salvar el mundo. Aquí se utiliza únicamente para enfrentar el peligro de los goblins. Y como ya dijimos, también está el tono realista. Mientras que en muchos animes de fantasía suaviza las consecuencias de la violencia o representa un tono más optimista, Goblin Slayer opta por un enfoque mucho más crudo y realista. Esto subvierte la fantasía típica donde los héroes a menudo salen ilesos o con cicatrices emocionales menores de sus enfrentamientos. En conclusión, el uso del sistema de fantasía clásico en Goblin Slayer es una mezcla de respeto y subversión a los tropos establecidos en el género. La serie toma influencia de juegos de rol como D&D y los aplica en un entorno más oscuro y realista. A través de su enfoque centrado en la supervivencia del horror, Goblin Slayer redefine la forma en que vemos tanto los héroes como los monstruos dentro de este género, creando una experiencia única y profunda para todos los que nos gusta la fantasía. Y no hay que dejar de lado el diseño y la animación de Goblin Slayer, que juegan un papel esencial en transmitir la atmósfera oscura y realista de la serie, con un enfoque en un mundo sombrío y lleno de violencia. Tanto la dirección artística como la calidad de las escenas de combate son cruciales para generar el impacto emocional en el espectador. Aunque Goblin Slayer ha sido elogiado por muchos aspectos visuales, también se ha enfrentado a críticas, especialmente en cuanto al uso de CGI, porque sabemos todos que el uso del CGI, siendo mal utilizado, probablemente termine en algo muy malo. Pero aquí vamos a esa parte. El uso de CGI en Goblin
Goblin Slayer ha sido un tema controvertido, mientras que algunos aprecian, otros lo critican. Pero sin embargo yo creo sinceramente que el CGI aquí está bien utilizado. No es en animes como Berserk de 2016 donde sabemos perfectamente que el CGI es terriblemente malo al nivel de uso. En este anime yo creo que el CGI permite una mayor fluidez en escenas que requieren movimientos rápidos o en secuencias complejas de combate, como los movimientos de masas de personajes como los goblins o los efectos especiales de magias y trampas. En algunos casos el CGI se mezcla bien con la animación tradicional, especialmente en las secuencias más dinámicas donde la velocidad de los movimientos es clave. Aún así, es verdad que tiene problemas. El problema con el CGI en Goblin Slayer es que no se integra de manera fluida con el entorno, los personajes dibujados a mano, creando una desconexión visualmente notable. Esto es particularmente evidente en el propio Goblin Slayer, cuyo modelo CGI puede verse rígido y fuera de lugar en comparación con la animación tradicional de los demás personajes. La transición entre CGI y animación clásica a veces es abrupta, lo que rompe la inmersión en ciertos momentos claves del combate. Aún así, y yendo a la parte del OST, la banda sonora de Goblin Slayer, compuesta por Kenichiro Suihiro, es un aspecto esencial en la ambientación y el tono sombrío de la serie. La música se utiliza de manera efectiva para ampliar las emociones y crear una atmósfera tensa en los momentos de peligro, así como para resaltar el horror y la desesperación en escenas más crudas. La música de Goblin Slayer es mayormente instrumental, con piezas orquestales oscuras y sombrías que acompañan los momentos más tensos. En las escenas de combate los ritmos son intensos y rápidos, amplificando el suspenso y la tensión. Los temas utilizados en las mazmorras o en los momentos más oscuros del anime son particularmente efectivos para construir la atmósfera de peligro inminente, haciendo que cada enfrentamiento se sienta visceral y lleno de incertidumbre. Y aquí vamos a lo más destacado: el tema de apertura y el tema de cierre, los openings y los endings, en este caso uno por cada lado. La canción de apertura, Rifle de Melee, con su estilo dinámico y energético, establece el tono de la serie de inmediato. La letra y el ritmo reflejan la desesperanza de la lucha que definen el mundo de Goblin Slayer, y el montaje visual de la secuencia de apertura muestra la brutalidad del combate y la obsesión del protagonista. Y siendo completamente sincero, creo que es un opening de la reputa madre. El ending ofrece un contraste más tranquilo y melódico, cerrando cada episodio con un tono más reflexivo. Esto sirve como un alivio tras las intensas escenas de violencia y horror, permitiéndonos a que lo que vemos en Goblin Slayer procesar lo que hemos visto. En conclusión, el diseño visual y la animación de Goblin Slayer logra captar la esencia sombría brutal del mundo que lo rodea, y es por eso mismo que creo que está realmente muy bien hecho. Personalmente, y lo antes dicho, Goblin Slayer me parece una obra interesante por su enfoque poco convencional de la fantasía. Si bien la serie tiene momentos difíciles de digerir por su crudeza, y lo dije personalmente, el primer capítulo a mí me sorprendió de manera muy grande. Estos elementos no se sienten gratuitos, ya que sirven para construir un mundo donde el mal y la violencia tienen un impacto real en los personajes y sus decisiones. La evolución de Goblin Slayer como personaje, desde alguien cerrado y solitario hasta un líder dispuesto a confiar en otros, es uno de los aspectos más fuertes de la serie. Aunque el uso del CGI puede ser un obstáculo visual en algunos momentos, la serie logra compensarlo con una historia que mantiene a todos nosotros involucrados y comprometidos con los personajes. Siendo completamente sincero, en la segunda temporada espero que continúen desarrollando estos elementos y expandan el mundo de Goblin Slayer sin perder la esencia de esta primera temporada. Así que en general me parece un anime sumamente recomendado y que puede dar un vistazo a un género que se veía algo monótono, en el sentido de que casi todos los animes tenían la misma premisa. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle a like, te lo agradecería muchísimo. Deja en los comentarios tu opinión sincera de qué te ha parecido el anime o qué te ha parecido este video. Me gustaría leerlo. También puedes seguirme en mis diversas redes sociales: Instagram, Twitter, TikTok. Todos los links estarán en la descripción. Muchas gracias por ver, de verdad, y nos vemos en el siguiente video.